Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotras somos el grupo E y procederemos con la simulación de un proceso de solución de controversia entre las empresas Pepes y Hermanos Pérez. Primeramente, daremos inicio con el proceso de conciliación y posteriormente finalizaremos con el proceso de arbitraje. Buenas tardes. Dado que ambas partes necesitan resolver su conflicto lo más pronto posible, se procederá con la audiencia conciliatoria ante la Cámara de Comercio de Costa Rica, utilizando los principios UNITROIT como base. Mi nombre es Eileen Guo y seré su conciliadora. Por un lado está la parte reclamante, el señor Pascal, propietario de Pepes, una empresa dedicada a la producción artesanal de jugos naturales envasados, la cual se sitúa en Heredia. Y en la otra parte está el señor Luis Pérez, representante legal de la empresa de transportes Hermanos Pérez, como la parte acusada. Daremos inicio con las pretensiones de la parte reclamante y posteriormente escucharemos a la parte acusada. Don Pascal, como la parte reclamante, le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Primeramente quisiera iniciar explicando cuál es mi situación. Como mencionaron anteriormente, soy dueño de una empresa dedicada a la producción artesanal de jugos naturales envasados en Heredia. Necesitaba contratar una empresa para que me brindara el servicio de transporte terrestre para trasladar mi mercancía desde Heredia hasta la frontera de Costa Rica con Panamá. Procedí a contratar al señor Santiago Echeverría, el cual era un conocido y además conductor de la empresa de transportes Hermanos Pérez, domiciliada en Panamá, para el traslado de una carga valorada en $100,000 en total. Dada la confianza con el señor Echeverría, no se realizó ni se firmó ningún contrato formal. Dicho transporte se dio bajo contrato a riesgo y ventura del transportista. Horas más tarde de que la mercancía saliera de mi empresa, recibí la noticia de que el camión que transportaba la mercancía tuvo un accidente, colisionando con un paredón. Esto causó una explosión, por lo que se declara de inmediato pérdida total de la mercancía. Tomando en cuenta la situación anterior, mis pretensiones son las siguientes: el pago total de la indemnización por pérdida de la mercancía en el accidente y por los daños y perjuicios causados, y además la devolución del pago realizado a la empresa por un monto de $2,500 como adelanto del transporte. Seguidamente, le damos la palabra a la parte acusada. Buenas tardes. Como representante legal de la empresa Hermanos Pérez, en mi defensa alego que mientras el transportista circulaba a la altura de Pérez Celedón y para evitar la invasión de la calzada por un turista que circulaba en dirección contraria, el camión se salió de la carretera y chocó contra una pared de piedra, produciendo así un incendio y la pérdida total de la carga. Cabe mencionar que el accidente sucedió por un agente externo. Además de que la empresa desconocía de la gestión realizada entre el señor Pascal y el colaborador Echeverría. Por lo que mis pretensiones son las siguientes. Primero que todo, nosotros como empresa transportista no somos culpables del accidente, ya que fue provocado por un turista que iba en contravía. Por lo tanto, le deberían cobrar a él las pérdidas ocasionadas por dicho accidente. Por ende, la empresa no va a indemnizar ninguna pérdida. Además, nosotros como empresa no teníamos el conocimiento alguno de que el señor Echeverría, conductor de uno de los camiones, transportaba la carga del señor Pascal, por lo cual nos vemos obligados a realizar la devolución del supuesto dinero depositado a nuestra cuenta bancaria. Y es importante para nuestra empresa recalcar que las únicas personas con la potestad de aceptar un contrato o el traslado de una carga somos mi hermano Antonio y yo, por ser los dueños de la empresa. Yo entiendo muy bien su posición, pero le recalco lo siguiente: el camión estaba debidamente rotulado bajo el nombre Transportes Hermanos Pérez, y además el pago de adelanto que yo realicé fue a una cuenta perteneciente a la empresa que usted representa, y además de eso tengo pruebas en documentos adjuntos. Bueno, al tener conocimiento de las pretensiones de cada una de las partes y observar que no se podrá llegar a un acuerdo mutuo en el proceso de conciliación y además basándome en el artículo 10.7 sobre medios alternativos para la resolución de controversias del capítulo 10 de los principios UNITROIT, el cual menciona que
Las disposiciones de los artículos 10.5 y 10.6 se aplican con las modificaciones apropiadas a otros procedimientos con los que las partes solicitan de un tercero que les asista en el intento de lograr una resolución amistosa de sus controversias. Recomiendo que lo mejor para solucionar su controversia sería que recurran a un proceso de arbitraje encargado en este caso por las señoritas Marilena Romero y Carolyn Arauz. Buenas tardes, mi compañera Carolyn Arauz y mi persona Marianela Romero seremos el tribunal arbitral de la audiencia del día de hoy. Para dar inicio con el proceso de arbitraje recomendado por la conciliadora Seiling, quien nos aclaró la controversia entre las partes, se nos explicó que las partes se someterán al laudo del tribunal arbitral. Es importante mencionar que según el artículo 1 del reglamento de arbitraje de la CNU-DMI en la sección 1, disposiciones preliminares, ámbitos de aplicación menciona lo siguiente. Cuando las partes hayan acordado que los litigios entre ellas que dimanan de una determinada relación jurídica contractual o no contractual se sometan a arbitraje de acuerdo con el reglamento de arbitraje. Tales litigios se resolverán de conformidad con el presente reglamento, con sujeción a las modificaciones de las partes, que las partes pudieran acordar. Esto basado en los principios de Unidroit. Muy buenas tardes. En la sección apoderamiento de representantes, el artículo 2.2.4, representación oculta, menciona que cuando el representante al contratar un tercero por cuenta de una empresa se comporta como dueño de ella, el tercero al descubrir la identidad del verdadero titular de la misma podrá ejercitar también contra este último las acciones que tenga en contra del representante. Asimismo, el artículo 2.2.6 de la responsabilidad del representante sin poder o sin excedente menciona que un representante que actúa sin poder o excediéndose es responsable, a falta de ratificación por el representado, de la indemnización que coloque el tercero en la misma situación en que se hubiera encontrado si el representante hubiera actuado con poder y sin excederlo. Asimismo, el representante no es responsable si el tercero sabía o debiera haber sabido que el representante no tenía poder o estaba excediéndose. Siguiendo la línea, la sección 4, en cuanto al resarcimiento, en el artículo 7.4.3, enfocado en la certeza del daño, menciona lo siguiente. Cuando la cuantía de la indemnización de los daños y perjuicios no puede establecerse con suficiente grado de certeza, queda a discreción del tribunal fijar el monto del resarcimiento. En cuanto al artículo 7.4.7 sobre el daño parcialmente imputable a la parte perjudicada, señala que cuando el daño se deba en parte a un acto u omisión de la parte perjudicada a otro acontecimiento por el que esa parte asume el riesgo, la cuantía del resarcimiento se reducirá en la medida en que tales factores han contribuido al daño, tomando en consideración la conducta de cada una de las partes. Por último, en el artículo 7.4.11, en cuanto a la modalidad de la compensación monetaria, menciona que el resarcimiento ha de pagarse en una suma global. No obstante, puede pagarse a plazos cuando la naturaleza del daño no lo haga apropiado. Además de esto, el resarcimiento pagadero a plazos podrá ser indexado. Laudo arbitral. Según el análisis de controversias entre el señor Juan Pascal, dueño de la empresa Pepes, y la empresa transportista Hermanos Pérez, se logra llegar a la resolución arbitral de que la empresa transportista Hermanos Pérez deberá pagar al señor Juan Pascal la suma del 75% de la mercancía perdida, más el adelanto realizado por el transportista, lo cual corresponde a un monto total de $76,875 y serán pagados en 2 tractos de $38,437 cada uno. Ok, en vista de las conclusiones anteriores, debo decir que mi empresa se encuentra en total satisfacción y agradezco toda la importancia que se le haya dado al caso. No estoy conforme con el laudo, más voy a llevarlo dictado a mi empresa para ser discutido. Muchas gracias.